Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana y quiero invitarles para que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Y seguiremos esta temática que es los administradores. Comenzamos hace ya 2 domingos atrás y este es el último tema de administradores, aunque hay mucho más, pero cerraremos con este tema y luego entraremos a otra serie. Hoy hablaremos acerca del administrador. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19 y 20 dice la escritura, leemos de ella en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos muchas gracias por tu gran amor y misericordia, porque nos permites en esta mañana, Señor, a través de este tiempo especial, poder recibir tu palabra, poder ser bendecidos a través de ella. Yo te ruego, Señor, nos guíes, nos dirijas y hables a nuestra vida, Señor, y de esta manera podamos corregir lo que puede estar mal. Ayúdanos, Señor, para abrir nuestra mente y corazón a esta palabra y que seamos receptivos a ella, Señor, entendiendo cuál es tu voluntad. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y esperamos, Señor, que esa gracia divina tuya sea sobre cada uno de nosotros. Amén y amén, Señor. De ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Puede sentarse, mi hermano, mi hermana. Vamos a hablar entonces del administrador. Recordarles que esta temática no tan solo es predicada hoy en vivo, sino que también queda después en la página, queda en video, en audio y también en PDF para que usted pueda revisarla, leerla y también de esa manera entender mucho más todavía de lo que Dios está hablando a través de su palabra. Bien, vamos a hablar entonces, como dije, del administrador. Nosotros que somos hijos del Señor, que somos cristianos, que somos creyentes y que hemos sido salvados por la gracia de nuestro Señor, no nos pertenecemos a nosotros mismos. La Escritura dice claramente que hemos sido comprados a precio de sangre. Por lo tanto, significa que no nos pertenecemos a nosotros mismos. O sea, yo no soy dueño de mí mismo, ni usted es dueño de sí mismo. Hemos sido comprados por un precio. Le pertenecemos al Señor. Por eso entonces es que Pablo pone en estos versículos y dice: ¿ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Hablando de que el Espíritu está en nuestra vida, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados, dice, por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Ese precio que se pagó fue la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Su muerte fue la que compró nuestra salvación, y no tan solo nuestra salvación, sino compró también nuestra vida. Le pertenecemos a Él. Lo glorioso aquí es que nosotros pasamos a ser esclavos de Cristo y al mismo tiempo pasamos a ser administradores de su casa. O sea, el Señor nos compra, nos hace suyos
y nos permite ser administradores de todo lo que a Él le pertenece. Todos entendemos y sabemos que la Escritura dice que todo le pertenece a Dios. Esto quiere decir entonces que se nos ha encargado sus bienes, se nos ha entregado sus bienes, sus posesiones, y nosotros somos administradores de Dios. Entonces vamos a ver aquí, a través de este tema, las áreas de administración que nosotros tenemos como hijos de Dios. Vamos a ver a este hombre como un administrador. Y cuando hablamos de este hombre, hablamos de usted y de mí. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer como administradores de Dios? Primero que todo, el administrador tiene que saber administrar su cuerpo. Si le pertenecemos a Dios, entonces nuestro cuerpo le pertenece a Él. Y en este sentido, es una parte de nuestro privilegio administrativo, lo voy a poner así. Nosotros administramos nuestro cuerpo. Además, que tenemos una responsabilidad en nuestro cuerpo. Pablo declara cuando dice, el cuerpo no es para la fornicación, allí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 13, 15 y también 19. Vamos a ver estos versículos. Dice, las viandas para el vientre, dice, y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios, dice. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? ¿Quitará pues los miembros de Cristo y los hará miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces, Pablo aclara aquí que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Somos, y lo dice claramente, miembros de Cristo, y nuestro cuerpo es miembro de Cristo. Y no podemos ignorar que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. En la carta que escribe Pablo a la iglesia de los romanos, Pablo, basado en lo que por supuesto le había dicho en los 11 capítulos anteriores, exhortó a los cristianos en Roma y les habla, dice, hermanos, os ruego, dice, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, ya que usted y yo pertenecemos a Dios, nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Y por eso Él entonces nos dice claramente, no presentes tus miembros como instrumentos de injusticia, sino preséntalos como instrumentos de justicia para Dios. Lo que Pablo está diciendo con esto entonces es que tenemos el encargo y el control de este cuerpo. Nosotros somos los que decidimos qué hacer con este cuerpo, pero no podemos olvidar que nuestro cuerpo le pertenece a Dios y que un día daremos cuenta a Dios de lo que hemos hecho con nuestro cuerpo. Donde vaya, lo que haga, nosotros lo vamos a decidir, porque se nos ha entregado la administración de nuestro cuerpo. Somos los administradores de este cuerpo, pero tendremos, como dije, que responder a Dios por lo que permitimos que haga este cuerpo. Hay una frase que Pablo dice por allí y dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, él discriminaba, él analizaba lo que podía y no podía hacer porque entendía que su cuerpo, su vida le pertenecía a Dios y él no podía hacer cualquier cosa, pues sabía que tenía que dar cuenta a Dios de ello. En segundo lugar, vemos al administrador y su personalidad. Porque pareciera, ¿no?, que el cuerpo es todo, ¿no? Pero va más allá todavía de esto.
la personalidad del administrador. El cuerpo es solo, ¿cómo decirlo?, una fase de nuestra personalidad, una parte de nuestra personalidad. Al decir personalidad nos referimos en realidad a tales como disposición, la disposición que nosotros tengamos, el temperamento, los talentos y las actitudes que nosotros tenemos. Entonces somos administradores de todo esto. Hay muchos creyentes, muchos cristianos que piensan que simplemente, bueno, ya con lo que haga con mi cuerpo es suficiente. Pero Dios va más allá. Le pertenecemos en totalidad y todas las áreas de nuestra vida le pertenecen a Dios y nosotros somos administradores de todas esas áreas. Entonces tenemos que cuidar lo que hacemos. Cuando la Biblia nos dice que nos limpiemos de toda contaminación de carne y espíritu, en cierto sentido nos está diciendo que somos administradores de estas cosas. Nosotros decidimos qué hacemos y qué no hacemos. Por lo tanto, usted no puede culpar absolutamente a nadie, ni siquiera al diablo, de lo que usted hace, porque usted es el administrador. O sea, usted decide lo que se hace y no se hace en su cuerpo y en su personalidad. En vista entonces de que yo soy un administrador de Dios, entonces mis actitudes, mi disposición como un todo, dan testimonio de mi relación con Dios. Mi disposición, mi actitud va a demostrar mi relación con Dios. Por tanto, tengo que presentarme, por supuesto, en todo a la luz de Cristo o a la luz de la palabra o al ejemplo de Cristo. Yo debo vivir de acuerdo a lo que el Señor Jesús me enseña que debo hacer. Yo creo que eso es lo que significa realmente ser un administrador del cuerpo y también de la personalidad. Podríamos hablar mucho de este tema y profundizar mucho más todavía, pero creo que queda suficientemente claro. Pasemos al tercer punto. El administrador y su tiempo. El administrador y su tiempo. Si pertenecemos a Dios, entonces somos responsables delante de Él por lo que hacemos con el tiempo que Él nos da. Por lo que hacemos con el tiempo que Él nos da. Aquí mucha gente puede discrepar y dice, bueno, a mí no me da mucho tiempo el Señor. A todos nos da el mismo tiempo. 24 horas diarias. 7 días a la semana. 30 o 31 días al mes. 365 días al año. O sea, tenemos el mismo tiempo. Yo sé que pensamos a veces como seres humanos y cristianos también, pensamos que tenemos derecho a divertirnos. Y alguien dice, bueno, no hay nada malo en divertirse, perfecto. Tenemos derecho a hacer esto o aquello, pero hay que entender algo. Si le pertenecemos al Señor y como dice la Escritura, pasamos a ser esclavos del Señor, el esclavo no tiene derechos. Ahora, no voy a discutir sobre nuestros derechos y sobre lo que es o no es correcto, pero estoy basándome en la Escritura. Si nosotros somos esclavos de Cristo, por lo tanto, entonces no tenemos derechos. Pero lo que sí quiero decir es que Dios dijo que nosotros redimiéramos el tiempo, porque los días son malos. Eso lo dice la palabra del Señor. Y realmente hay poco tiempo para hacer lo que hemos sido llamados a hacer. Porque aquí el punto importante es qué hemos sido llamados a hacer. Dios no nos va a prohibir vivir, pero Dios nos ha llamado para llevar el evangelio. Así que pienso que nuestro tiempo quizás sea nuestra posesión de más valor que tenemos, el tiempo. Y aquí tenemos que ver que cuando lo hemos desperdiciado en cosas inútiles, quizás no en cosas malas, no estoy hablando de pecado, de maldad, pero lo hemos desperdiciado en cosas inútiles, en cosas que no tienen nada que ver con el avance espiritual de, por ejemplo, de nuestra propia vida o de los que nos rodean. Entonces hemos perdido mucho tiempo en esas cosas. Ahora, cuando un administrador no puede estar
en todo tiempo involucrado en un servicio cristiano específico, tenemos que trabajar, tenemos que comer, tenemos que dormir, tenemos que hacer muchas cosas y eso es una realidad, de acuerdo a nuestras responsabilidades en cuanto a la vida. Si somos padres, trabajamos, horarios, hay que movilizarse, en fin, todo eso es parte de la vida. Sin embargo, esto sí significa que tenemos que evitar el usar nuestro tiempo en actividades que reflejen descrédito en la causa de Cristo. Lo diríamos en palabras sencillas, un mal testimonio por la causa de Cristo. Debemos guardarnos entonces contra el desperdicio del tiempo, Porque cuando llegue el fin del día, ¿no?, nos vamos a dar cuenta si aprovechamos o no el tiempo. Yo no sé si le pasa a usted, pero cuando yo llego a la noche y veo las 24 horas que el Señor me dio y transcurrieron como nada, y pienso que esas 24 horas que transcurrieron nunca más van a volver, nunca más van a poder ser vividas otra vez, me siento mal. Al ver que ese tiempo, o quizás parte de ese tiempo, fue desperdiciado. Yo sé que usted termina el día también y dice, no me alcanzó el tiempo para esto, o para aquello, para acá, para allá. Y a veces hemos desperdiciado tiempo en cosas que no son edificantes en ningún sentido. Lo que debemos hacer entonces es planificar nuestro día, separar un tiempo para orar, de tal manera que tengamos una buena parte del día transcurrido en la oración y también en la palabra de Dios. No estoy diciendo que ore todo el día, no estoy diciendo que ore toda la mañana, toda la tarde, toda la noche. No estoy hablando de que usted debe, en otras palabras, aprovechar el tiempo, porque no importa lo que haga con ese tiempo va a pasar. Si lo desperdicia, usted mirará atrás y verá que ese tiempo que no logró hacer nada, en otras palabras, nunca más volverá. Y puede estar seguro que ya no lo podrá recuperar. Lo perdió y no lo podrá obtener otra vez. Es imposible. Entonces, puedo decirle que los años van a pasar, estudie usted o no estudie, y los años van a pasar. Se esfuerce o no se esfuerce, usted va a ver que los años van a pasar. Recuerde entonces que el tiempo es nuestro más preciado, ¿cómo digo? El de valor, el de más valor. Cuando usted recuerda los años que ya han pasado, o cualquiera que sea el tiempo de esos estudios, si los terminó, habrá usado bien el tiempo, pero si no pudo terminarlos, entonces lamentablemente ha perdido el tiempo. Esto es una realidad. Si usamos bien el tiempo o usamos el tiempo sabiamente, como también la Biblia nos enseña que debemos hacerlo, el tiempo igual sigue transcurriendo y usted no lo habrá desperdiciado si lo usa sabiamente. Y ahora, si piensa hacer algo, entonces usted debe planificar cómo lo va a hacer para no desperdiciar ese tiempo. Porque si usted desperdicia el tiempo, lamentablemente va a tener que volver a empezar con lo que debió haber hecho bien antes. En lo que concierne a nuestra relación con Dios, si desperdiciamos el tiempo que pudiéramos haber pasado, por ejemplo, en oración o leyendo la palabra de Dios, ese tiempo va a pasar y nunca más va a volver. Y en lo que lo haya ocupado durante ese tiempo que transcurrió, lo que haya hecho usted, déjeme decirle que no tendrá valor para su vida de ninguna manera, sino que habrá perdido para siempre la oportunidad de estar con Dios. Y ese creo que es uno de los problemas que más se ve en la iglesia evangélica o más viven los cristianos. Cuide ese tiempo, atesore ese tiempo, porque sin duda es importante. Este tiempo que usted está utilizando aquí es un tiempo bien utilizado. Está siendo ministrado, está recibiendo la palabra de Dios y lógicamente
Quizás tenga muchas cosas por hacer después de esto. Cada uno de nosotros tenemos muchas cosas por hacer, pero este es el mejor tiempo utilizado porque usted es ministrado por Dios. Por lo tanto, atesore ese tiempo. Disponga ese tiempo de la mejor forma para Dios. Entonces, estamos hablando del administrador. Hablamos del administrador y su cuerpo, hablamos del administrador y la personalidad, hablamos del administrador y su tiempo. Ahora quiero hablar sobre el administrador y su influencia. El administrador y su influencia. Hablo de esto porque debemos influenciar a los demás, ya sea en el trabajo, en el colegio o donde quiera que estemos. La pregunta sería aquí, ¿qué piensa su compañero? ¿Qué piensa su colega de trabajo? ¿Qué piensa su familiar más cercano? ¿Qué piensa de usted? En el curso de la vida diaria o en lo que vivimos diariamente, en lo social, en cada área de nuestra vida, ¿en qué forma estamos influenciando en los demás? ¿De qué manera influenciamos en los demás? ¿La gente quiere ser cristiana porque le ve a usted ser cristiano? ¿La gente quiere acercarse a la iglesia porque le ve a usted ser un buen cristiano o una buena cristiana? Podemos vivir, hermano querido, una vida cristiana consistente y también consecuente. Cada hijo de Dios es una influencia para otros. Todos nosotros estamos causando un efecto en alguien. Cristiano o no cristiano, estamos causando un efecto más que cualquier otro que toque esa vida. Y eso entonces debemos nosotros preocuparnos de qué influencia estamos provocando. Si esto nos hace pensar seriamente la importancia de esto, entonces ciertamente nosotros deberíamos entender. Pero si nosotros no pensamos en la influencia que tenemos sobre los demás, entonces nada va a provocar que nosotros cambiemos nuestras actitudes o nuestra forma de ser. Cuando vemos a los cristianos, a los hijos de Dios que son salvos y a los salvos, a aquellos a quienes tocamos también, por supuesto, porque como creyentes tenemos relación entre los hermanos, entre las hermanas, en el sentido de dialogar, conversar, coinonía, comunión, en fin. ¿Hay alguien en quien tú estás influyendo o alguien en quien vas a influir más que cualquier otra persona que les toque? Porque a veces las amistades son una influencia, para bien o para mal. Y ahí entonces es donde nosotros como cristianos, que somos administradores, debemos entonces administrar nuestra influencia sobre los demás. Sería terrible que nuestra influencia llevara a la gente a apartarse de Dios o llevar a la gente a ni siquiera acercarse a Dios porque somos de tal o cual manera. Pero es glorioso si nuestra influencia los guía a Dios o los acerca más a Dios. Eso sería extraordinario, ¿no? Si la asociación que tienen con nosotros ha influenciado en su decisión para conocer a Dios y nacer de nuevo, o si ya son nacidos de nuevo y el estar cerca nuestro los ha inspirado, lo voy a poner así, los ha inspirado a preservar en el conocer más de Dios de una manera más grande, de una manera más profunda, entonces con toda seguridad podemos decir que hemos sido buenos administradores en esta área. Pero si nuestra influencia está provocando que la gente se aleje de Dios, entonces hay un problema serio. Vamos a tener que darle cuenta al Señor por lo que estamos haciendo. Recuerde que la Biblia también habla de eso y dice, hay de aquellos por quien viene el tropiezo. Esta es una realidad. Veamos entonces ahora en otra faceta el administrador y el evangelio. También somos administradores del evangelio. Todas las otras fases de la administración encuentran su plenitud y su cumplimiento a través de la persona en quien se confían, por supuesto, las cosas espirituales. El evangelio
es comisionado a discípulos de Cristo. Y por supuesto, su mandamiento es que vayamos y enseñemos el Evangelio, prediquemos el Evangelio. En Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15, Pablo escribe y muestra que cada uno de nosotros tiene su responsabilidad particular, por supuesto, concerniente al Evangelio. Ese Evangelio que se predica en todo el mundo. ¿Qué dice allí el libro de Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15? Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Ya sea que aceptemos o no la responsabilidad, a cada uno de nosotros se nos ha encomendado la responsabilidad de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Como dije, ya sea que aceptemos o no la responsabilidad. Si somos discípulos, si somos hijos de Dios, entonces tenemos esta responsabilidad. Somos responsables de entregar el Evangelio de Cristo a todos los hombres. Algunos, por supuesto, algunos vamos a predicar el Evangelio, otros envían a predicar el Evangelio, pero todos nosotros somos responsables de esta área, predicar el Evangelio. Dios nos ha encargado llevar el Evangelio a todo el mundo, a todo el mundo. No tenemos excusa delante de Dios, de ninguna manera. Cada uno de nosotros es responsable de llevar el Evangelio porque somos administradores del Evangelio. Se nos ha dado el personal, porque hablamos de los recursos humanos, ¿no? Así se le llama en algunas empresas, recursos humanos. Entonces, se nos ha dado el personal, tenemos el personal. Está la juventud que asiste a la iglesia, los hermanos que asisten a la iglesia y si les hubiéramos entregado esto y si les hubiéramos movido para llevar el Evangelio, estoy seguro que muchos más habrían sido llamados al ministerio. Pero pocas personas están siendo llamadas al ministerio, no porque no hayan llamados, sino porque pocas personas están sintiendo el deseo de llevar el Evangelio cuando todos tenemos la responsabilidad. Y también, por supuesto, hay de los que no han sido llamados para ir a otros lugares, sino que han sido llamados para enviar a otros a predicar el Evangelio. Observemos esto. Hemos recibido la comisión de Dios de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nosotros nos quedamos de brazos cruzados esperando que Dios haga lo que Él quiera, es su voluntad, amén, aleluya. Nosotros estamos aquí esperando que el Señor haga su voluntad. Pero Dios nos ha comisionado a nosotros y nos ha enviado y se nos ha entregado la responsabilidad de llevar el Evangelio y nosotros no estamos haciendo nada. Usted y yo sabemos que tenemos que llevar el Evangelio a todo el mundo. El lugar donde vivamos, la ubicación donde estemos, el país donde estemos, no interesa. Podemos estar aquí en Chile, en México, en Sudamérica, en Norteamérica, en Europa, en Asia, en España. No importa la condición económica, incluso de la gente involucrada en esto. No interesa. Lo importante es que nosotros hagamos lo que el Señor nos pide que hagamos. Hemos sido enviados por Dios para llevar el Evangelio a todo el mundo. Por eso cuando alguien me pregunta a mí, me dice, pastor, ¿pero por qué tanto insiste? ¿Para qué tanto de predicar y tanto de radio, de televisión, de internet? ¿Para qué tanto? Es que hemos sido enviados para llevar el Evangelio a todo el mundo.
Tú y yo, hermano querido, conocemos ahora el Evangelio y tenemos que entregarlo a otras personas. Dios mismo nos ha encomendado esta responsabilidad. Y por supuesto yo debo dar lo que yo puedo dar. Si Dios me llama, debo ir y Él me va a guiar, porque cada ser humano en esta tierra tiene derecho a escuchar el Evangelio. Ahora, yo no puedo hacer que la persona acepte el Evangelio, pero yo debo llevarle el Evangelio, que es una cosa diferente, ¿no? Yo no puedo hacer que la gente acepte a Cristo ni el Evangelio, pero sí puedo llevarle el Evangelio. O sea, de una manera u otra debo estar involucrado en ver que cada ser humano escuche el Evangelio de Jesucristo. Pablo le escribe a los Hebreos en el capítulo 9, versículo 27. Dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Esto simplemente dice que detrás de esta puerta que la Biblia llama muerte, Dios está ahí. O sea, cada persona que muere se encontrará con Dios allí. No hablo para salvación o condenación, estoy hablando de que tendrá que dar cuenta a Dios. Y cuando pasamos a través de ella, vamos a encontrarnos con Dios y vamos a tener que rendirle cuentas de la administración de nuestro cuerpo. Recuerde que el Señor puso una parábola también y Él dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que entregó a unos 5 talentos, a otros 2 talentos, a otro 1 talento. Y luego, después de mucho tiempo, vino para hacer cuentas con ellos. Y el de 5 talentos había ganado otros 5, el de 2 había ganado otros 2 y el de 1 lo había escondido. ¿Qué está diciéndonos? Enseñándonos en lo general. Nos está diciendo que tendremos que darle cuenta al Señor de lo que Él nos ha entregado. ¿Y qué le ha entregado? Absolutamente todo. Entonces, entendamos esto. ¿A qué hemos rendido nuestros miembros? ¿A la justicia o a la injusticia? También vamos a tener que dar cuenta de nuestra personalidad y de nuestro tiempo. Usted y yo somos administradores del Evangelio. Algunas personas nunca lo oirán a menos que lo escuchen de usted. A veces pensamos que nosotros no. Si no entendemos eso, muchas personas no oirán el Evangelio a menos que lo escuchen de usted. La iglesia a la cual asistimos no va a ser más evangelística o misionera de lo que nosotros seamos. O sea, no van a tener más carga por los perdidos que la que usted tenga. Si a usted no le importa si ellos escuchan o no, entonces simplemente la iglesia a la cual tú asistes tampoco le importará si la gente escucha o no el Evangelio. Y eso es algo lógico de entender, ¿no? Entonces, entendamos, somos administradores de todo lo que el Señor nos ha dado. Ahora veamos, para cerrar ya de alguna manera, aunque todavía no termino, pero quizás con el último punto. Vamos a ver el administrador y sus posesiones materiales. Pienso que aquí se refleja absolutamente todo. Absolutamente todo. Como pastor por muchos años en una sola iglesia, desde que Dios me llamó estoy en esta iglesia. No hablo del templo físico, sino de la congregación que Dios nos ha dado. He observado esto muy de cerca, muy de cerca. He visto también la relación entre el dar de un hombre y el Dios de un hombre. Y la he observado a través de los años. La he analizado a través de los años. Las personas que no daban en forma consistente sus diezmos a la casa de Dios, ni daban sus ofrendas, eran almas muy inconstantes, tremendamente inconstantes.
aparentaban ser espirituales o incluso imitaban algún tipo de espiritualidad. Ellos siempre querían ser vistos por el público o dar, no sé, un mensaje de profecía de algún tipo. Todo ello para cubrir lo que no era real. Y que ellos, por supuesto, eran lamentablemente pobres administradores de lo que Dios les había dado. Todo se refleja aquí. Y lo digo de esta manera. Si soy muy codicioso para darle a Dios, entonces realmente no conozco a Dios. Si cada creyente es codicioso para darle a Dios, no quiere darle a Dios porque lo quiere para él, entonces no conoce a Dios. Yo creo que si un hombre, una mujer es de Dios, no tan solo podrá oír, sino que también conocerá la voz de Dios. Y si usted y yo fielmente predicamos el evangelio, entonces ese hombre o esa mujer que no apoya el evangelio podrá oír lo que realmente es su responsabilidad. Y cuando predicamos el evangelio y enseñamos, por supuesto, lo que la escritura enseña, y aquellas personas que voluntariamente, habiendo oído el evangelio, pecan contra Dios, es porque nunca han nacido de nuevo realmente. Solo podríamos decir que así es. Si ellos han escuchado el evangelio de dar y no dan, es porque no conocen a Dios. Ahora, si no han oído el evangelio, vamos a tener que responder al Señor, pues somos responsables de predicárselo. Pero si lo escuchan, ellos son los responsables de lo que han aprendido y de lo que han recibido. Esto es como el deber de la atalaya en el Antiguo Testamento. Nosotros estamos aquí para hablar y decir lo que Dios dice, advertir a las personas de lo que están haciendo mal, y ellos decidirán. Cada uno es administrador de su propia vida, por lo tanto debe decidir qué va a hacer. El atalaya sobre la cumbre o sobre la muralla de la ciudad veía y observaba si venía el peligro, y él anunciaba. Si el atalaya anunciaba el peligro y los de adentro no se percibían, el atalaya salvaba su vida porque él cumplía con su deber, y los que estaban adentro sencillamente no tomaron en serio las palabras del atalaya. Pero si el atalaya veía el peligro y no anunciaba, la sangre de aquellos hombres estaba sobre su cabeza. O sea, la responsabilidad era del atalaya. Él era el culpable por la muerte de aquella gente. La palabra de Dios debe ser predicada. No porque me guste o no me guste, sino porque es la palabra de Dios, y debo ser responsable para que la gente aprenda y reciba lo que Dios dice en su palabra. Y aquel hombre que después que ha escuchado la palabra no le entrega al Señor lo que corresponde, esto será rebelión voluntaria contra Dios, o quizás nunca conoció a Dios. Cuando un hombre no hace lo que la palabra de Dios dice, se está rebelando en contra de la palabra de Dios. La semana pasada predicamos acerca del diezmo, directamente del diezmo. Y durante la semana un hermano se me acercó y me dijo: pastor, me impresionó mucho cuando usted dijo que solamente el 29% de los miembros de la iglesia diezmaban. 29%, o sea, por cada 100 hermanos 29 diezman. Me impresionó. Y él me dice: pastor, esto simplemente significa que si todos los cristianos diezmaran, entonces habría suficiente dinero para todo. Yo lo miré y ¿sabe lo que le dije? Hermano, todos los cristianos diezman. Quizás usted no entienda. El 71% que no diezma no es cristiano. Esta es la realidad.
el hombre que va a la iglesia y escucha el evangelio y no diezma, si él era salvo, ahora está perdido por su rebelión. Ay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si él nunca diezmó, es solamente porque nunca conoció a Dios. Es tan simple como eso. Entonces, debido a que pertenecemos a Dios, es inevitable que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Absolutamente todo lo que tenemos. Esto significa que si estamos completamente convencidos que somos administradores, no va a ser difícil persuadirnos de la administración de nuestras posesiones materiales, porque entendemos que todo le pertenece a Dios. Hoy día vemos, lamentablemente, en el mundo que el hombre moriría por su dinero, y eso es codicia. Una persona que reclama conocer a Dios, pero que sin embargo Dios no es parte de lo que tiene materialmente, no tiene derecho a decir que lo conoce, porque Él es el dueño de todo, absolutamente de todo. A veces hay hermanos que me cuentan testimonios y yo creo en esos testimonios. ¿Cómo no creerlos si a mí también me ha sucedido? Un día saludé a un hermano y le dije Dios le bendiga, y ¿sabe lo que me hizo sentir el Señor? Que le regalara mi terno. No sé si entiende. Cuando tú entiendes que todo es de Dios, entonces cuando Él te pide algo, tú no tienes el problema de ponerle atajos o ponerle obstáculos. Estoy dándote un ejemplo solamente. Cuando de pronto Dios te hace sentir en tu corazón que tienes que ir a la casa de fulano, sutano, a dejarle algo que aparentemente es tuyo, pero en realidad no, es de Dios, entonces Dios manda que vayas a dejar eso porque no es tuyo. Entonces, una persona que reclama conocer a Dios, pero que sin embargo Dios no es parte, como dije, de lo que tiene materialmente, no tiene derecho a decir que lo conoce. ¿Cuántas personas, hermano querido, están perdidas? Mira el ejemplo, el joven rico que quería la vida eterna, quería seguir al maestro, pero rechazó la oferta de vida eterna de Cristo porque él amaba más sus riquezas. Dios es un Dios de la ley y también de la gracia, pero básicamente Dios es un Dios de la ley. Y yo quiero enseñarte esto para que lo aprendas. Miremos lo que dice la Escritura en Levítico capítulo 27 versículo 30. Y pon atención en lo que dice aquí. Dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Ahora observa el versículo 32. El versículo 32 dice: todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Eso es en el Antiguo Testamento. Veamos ahora Mateo capítulo 23 versículo 2. Dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Graba esto. Ahí no dice nada del diezmo, pastor, pero graba esto, por favor. O sea, ¿qué es lo que hace Jesús aquí? Él los pone exactamente donde pertenecen. Ellos obedecían la ley, se sujetaban a la ley, no porque la hicieran toda, sino porque ellos se basaban en la ley, se sentaban en la cátedra de Moisés. Luego el versículo 2, capítulo 23, versículo 3 del libro de Mateo: así que todo lo que os digan, Jesús hablando, primero les dice: ellos se sientan en la cátedra de Moisés. Los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés, los escribas y fariseos. Y luego en el versículo 3 le dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen.
¿Qué está diciendo Jesús aquí? Jesús les está diciendo: estos fariseos, estos escribas se sientan en la cátedra de Moisés, en la ley. Por lo tanto, hagan todo lo que ellos os dicen, porque ellos se sientan en la cátedra de Moisés. Ellos obedecen lo que Moisés dice. Por lo tanto, hagan todo lo que ellos os dicen. Guárdenlo, háganlo. ¿Qué está diciendo Jesús? Dios, hermano querido, es Dios de la ley. Veamos en esta escritura muy claramente que, y lo vemos aquí, que Él es más Dios de la ley que de la gracia. Pero ¿en qué sentido lo estoy planteando? Ojalá me pueda entender. Él es el Dios de la ley cósmica. Los planetas se mueven en su órbita con precisión. Nada se sale de su orden. Hay una ley establecida por Dios y todo se mantiene de acuerdo a lo que fue creado. Él es el Dios de las leyes físicas. Él es el Dios de la ley social. Entonces, cuando vemos nosotros los mandamientos, los 10 mandamientos, que son las piedras fundamentales de cualquier sociedad bien ordenada. Toda sociedad que se ha levantado y se ordena está basada en estos 10 mandamientos, increíblemente. Entonces, Él es Dios de la ley moral. Recuerda lo que dice Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay una ley moral. Aquí no es que tú haces lo que quieres y vives como quieres. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Él es el Dios de la ley de redención. Lo sabemos todo en Juan 3:16. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Él es el Dios de la ley de la administración. Y es lo que dice en 1 Corintios capítulo 14 versículo 33: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Hermano querido, el diezmo es santo para el Señor. No se debe suponer que Dios va a ordenar leyes para gobernar cada fase de la vida y luego dejarlas a la casualidad y luego dejarlas a lo que resulte. El asunto, hermano querido, de la propiedad de Dios y de la administración del hombre es fundamental. Dios nos ha hecho administradores de todo lo de Él. Dios es dueño de todo. El hombre solamente lo administra. En cuanto a la posesión del hombre, Dios le ha dado un acuerdo de confianza para controlar la ejecución de esa confianza. En la parábola de los talentos, como te decía ratito atrás, el Señor le entregó 5 talentos a uno y luego se fue al otro 2 y se fue al otro 1 y se fue y los dejó a su deseo. Hagan lo que quieran. Y ellos lo multiplicaron, lo trabajaron, tuvieron la libertad de administrar aquellos bienes. El elemento básico en esto, hermano querido, es el diezmo, una 10ª parte de lo que poseemos. Más allá del diezmo, el hombre es responsable por el total. Las 9 décimas restantes prueban el amor del hombre. O sea, Dios nos entrega un 100, nos pide el 10 y el 90 tú lo administras. Una 10ª parte prueba la obediencia legal a Dios. Cuando leemos el libro de Malaquías, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque la nación toda me habéis robado. Traed vuestros diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y la pregunta que muchos hacen es: ¿y qué de Jesús y el diezmo? Es como hacer la pregunta: ¿diezmó el Señor? Porque algunos dicen que
el diezmo era de la ley. Y que si era de la ley, no es aplicable para los cristianos, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entendamos esto. Pero ¿a qué ley se refieren? ¿A qué ley se refieren? Pablo preguntó algo en Romanos capítulo 3, versículo 31. Si lo tienen ahí, me gustaría que lo pusieran en pantalla. Romanos capítulo 3, versículo 31. Dice: luego por la fe, es una pregunta, luego por la fe invalidamos la ley. O sea, si tenemos fe, entonces invalidamos la ley. ¿No sirve? En ninguna manera, dice Pablo, sino que confirmamos la ley. O sea, tenemos que entender que la única ley que ha dejado de operar bajo el régimen de la gracia fue ese número de leyes mencionadas por Moisés concerniente a los ritos, a las ceremonias del sistema levítico, que halló por supuesto cumplimiento en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto en los temas anteriores que la ley del diezmo antecede ese sistema. La dispensación de la gracia, la pregunta sería: ¿destruye la ley de gravedad? Porque estamos en la gracia, ahora no existe la gravedad. Hay una ley de la gravedad y sigue existiendo, tanto como existió cuando la ley existía. Pensemos en esto. ¿Es la idolatría, el asesinato, el robo, el adulterio menos pecaminoso bajo la gracia? Uno de los mandamientos básicos dice: no codiciarás. Éxodo 20, versículo 17. No codiciarás. Y Jesús confirma la ley diciendo: guardaos de toda avaricia. Lucas 12:15, guardaos de toda avaricia. ¿Qué está diciendo? No codicien. Con la muerte y resurrección de Jesús, las leyes ceremoniales fueron cumplidas, absolutamente todo. Ya no necesitamos sacrificar ovejas, cabras o lo que sea. Ya no necesitamos derramar sangre en el altar, porque la sangre fue derramada una vez y para siempre. Y esa sangre de Cristo nos compró y nos lavó. Lo restante de la ley permanece, incluyendo el diezmo. El pueblo antes de Levítico lo practicaba, antes de la ley. Moisés lo ordenó, los profetas lo enseñaron y Jesús no lo abrogó, no lo eliminó. ¿Qué dijo el Señor Jesús según Mateo 5:17? O podemos decir Mateo 5, versículos 19 y 20. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Wow. Jesús nunca se quedó con la superficie de la ley. Él fue más profundamente para probar su significado eterno. Él, Jesús, evadió la enseñanza superficial concerniente incluso al divorcio, que lo tratamos ayer en el tema, para enfatizar la ley básica de Dios sobre el matrimonio. Los llevó al principio. ¿No oíste que el que los creó en el principio los creó varón y hembra? Hombre y mujer. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.
Pero ¿por qué le dio carta de divorcio Moisés a Israel? Por la dureza de vuestro corazón. Pero al principio no fue así. Él fue más allá de eso. Él fue más allá del asesinato para advertir el odio profundamente asentado en el corazón de los hombres. Por eso Él dice: oíste y que fue dicho, o como dice el mandamiento, no matarás. Mas yo os digo que cualquiera que no ame a su hermano es culpable de homicidio. Él habló del juramento falso. Él enfatizaba la veracidad incuestionable de jurar falsamente. Entonces, cuando aplicamos este principio general a la ley del diezmo, debemos suponer que Él no diría menos. Él sería más profundo en esto. En lugar de eso, Él enseñó repetidamente que debemos considerar todas nuestras posesiones como un acto de confianza por parte de nuestro Padre Celestial, que deben ser administrados para Él, y por lo cual vamos a dar cuenta. ¿Sabes tú, hermano querido, que uno de cada 6 versículos en el Evangelio trata de la administración? Uno de cada 6 versículos en el Evangelio trata de la administración. Jesús no solo creyó en el diezmo, sino que lo practicó. Todo lo que poseía. Y puedes estar seguro que Él daba el diezmo en el templo o en la sinagoga. ¿Por qué, pastor? Si no dice nada la Biblia de eso. Quiero que lo entiendas, por favor. Dios dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él complacía a Dios en todo, absolutamente todo. Esto significa que Jesús guardó perfectamente la ley. Él nunca estuvo por debajo de los estándares del Antiguo Testamento. Él levantó los estándares. Sus enemigos, los escribas, los fariseos, a cada momento estaban criticando al Señor Jesús. A cada momento. La desviación más ligera de las leyes de Dios y los mandamientos causarían un montón de protestas. Si los fariseos diezmaban meticulosamente, recuerde usted que ellos diezmaban meticulosamente. Está el ejemplo cuando Jesús pone que el fariseo estaba en el templo y dice: diezmo 2 veces por semana. ¿Recuerda usted? Diezmaba la menta, el eneldo. ¿Recuerda usted eso? Entonces, los fariseos diezmaban meticulosamente, y ni aún una nota de crítica sobre el diezmo es dirigida contra Jesús. Ni una sola crítica. ¿Por qué cree usted? Porque Jesús diezmó. Si Él no hubiera diezmado, la crítica hubiera estado basada en ello. Jesús es nuestro ejemplo. El hombre que conoce a Dios, la mujer que conoce a Dios, obedecerá esta ley básica de la administración que Dios nos ha encomendado. Mi obligación es enseñarte, pero no ser como los fariseos, que solo hablaban y no hacían, sino vivir lo que la palabra de Dios nos enseña. Somos administradores de todo lo que Dios ponga en nuestra vida y en nuestras manos. Tu calculadora, la mía, mis cuentas, tus cuentas podrán equivocarse 1500 veces. Podremos errar de cuánto dinero ha pasado por nuestra mano, pero Dios no se equivoca. Dios sabe perfectamente aquello. Vuelvo a la pregunta que hacía el hermano en la semana. Pastor, solo el 29% de los hermanos diezman. O sea, quiere decir que si todos los cristianos diezmaran en la iglesia, el dinero nos alcanzaría para mucho más. Yo le dije a él: todos los cristianos diezman. De los demás no me preguntes, porque solo los cristianos diezman. Póngase de pie, por favor, en esta mañana.
Amado Dios, estamos ante tu presencia. Hemos cerrado, Señor, esta serie de administradores. Quizás habría mucho más, Señor, para seguir ministrando en diferentes áreas, o quizás enseñando también administración en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos una gran responsabilidad sobre nuestra vida y sobre todo lo que tú nos das y nos permites poseer. Estamos al debe, estamos en deuda contigo, Señor. Y más allá de hacerlo una vez o dos o tres, el problema, Señor, nuestro es la constancia. El reconocer, Señor, que tú eres el dueño de todo. Señor, gracias por esta instrucción y por esta palabra. Yo te ruego y te suplico, Señor, que tu Espíritu Santo pueda tratar con el corazón y vida de tus hijos y de tus hijas. Ahora la responsabilidad está en ellos. Yo he hecho lo que tú me has enseñado. Ahora ellos deciden. Sea tu presencia y tu Espíritu guiándoles y dirigiéndoles en todo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén, Señor. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.